Vender mi alma fue fácil. Lo difícil fue encontrar quién la reclamara en medio de una tormenta que amenazaba con borrar mis huellas del mapa. Soy Valentina, y antes de que el sol vuelva a besar los viñedos de esta tierra que hoy llamo mía, debo confesarte cómo pasé de ser una errante sin nombre a la mujer que domina el corazón de dos gigantes. Pero antes de seguir con mi confesión y revelarte el secreto que casi nos destruye a todos, quiero pedirte que te unas a nuestra familia, haciendo clic en el botón de suscribirse. Tu presencia aquí es el mayor tesoro de este legado. Caminaba con los pies cansados, pero el orgullo intacto, cargando en el bolsillo de mi abrigo de lana fina el único rastro de mi pasado. Un broche de diamantes y zafiros, una reliquia de un patrimonio consolidado que se deshizo entre mis dedos como arena de río. El frío de la noche calaba los huesos, y el aroma a tierra mojada y pino se mezclaba con el perfume de nicho que aún se aferraba a mi piel, un último vestigio de la vida de lujos que juré dejar atrás. Entonces, entre la bruma y el rugido de los truenos, aparecieron los muros de piedra blanca de la hacienda Los Dos Ríos. No era una simple propiedad, era una fortaleza de diseño, una joya de la arquitectura colonial con toques de modernismo que gritaba poder y blindaje personal en cada una de sus vigas de madera noble. Me detuve ante el gran portón de hierro forjado, donde el escudo de la familia, dos ríos entrelazados, brillaba bajo los relámpagos. Mi respiración era agitada. No buscaba refugio, buscaba un destino, o quizás, una forma elegante de desaparecer. Pero el destino tiene sus propias leyes de exportación de almas. Escuché el galope rítmico de un caballo de linaje premiado acercándose a toda velocidad. Un jinete emergió de la oscuridad como una sombra de fuego. Era Joaquín, el menor. Sus ojos, cargados de una rebeldía que reconocí de inmediato, me barrieron con una mezcla de sospecha y una fascinación que me quemó la cara. Él no sabía que yo era una mujer marcada por la pérdida. Solo veía a una forastera empapada con una elegancia que no encajaba con el barro de sus caminos. ¿Quién se atreve a desafiar la noche en tierras de los hermanos Duarte? Su voz era un barítono profundo, vibrante, que cortó el viento como una fusta de cuero. No respondí con palabras. Solo sostuve su mirada, dejando que el silencio hablara de mi linaje y mi cansancio. Joaquín desmontó con una agilidad felina, y por un segundo, el tiempo se detuvo entre nosotros. Sentí el calor de su presencia, un contraste violento con el frío de la lluvia. Pero antes de que pudiera decir más, una luz potente iluminó la escena desde el porche de la mansión. Allí, bajo el dintel de cedro tallado, estaba Alejandro, el primogénito. Su figura era la encarnación del orden, del peso del legado fiduciario, de la responsabilidad que dobla espaldas pero fortalece el carácter. Vestía una camisa de lino impecable a pesar de la hora, y en su rostro habitaba una melancolía tan vasta como sus hectáreas de pastizales. Dos hermanos, dos potencias. Uno era el incendio que quería consumirme. El otro, el océano profundo donde temía ahogarme. Ninguno de los dos sabía que mi llegada no era un accidente de la logística, sino el inicio de una guerra interna que pondría a prueba cada fibra de su honor. Me invitaron a pasar, no por caridad, sino por esa curiosidad magnética que sienten los que lo tienen todo por aquello que no pueden comprar. Al cruzar el umbral de esa mansión, rodeada de cristales raros, y una adega particular que guardaba zafras históricas, supe que mi vida errante terminaba ahí. En ese salón, bajo la mirada de retratos de antepasados que parecían juzgar mi humildad disfrazada de seda, comenzó mi verdadera historia. Una historia de pasión, de traición y de un juramento sagrado que estaba a punto de romperse por el simple roce de mi mano contra la suya. La mansión de los hermanos Duarte no era solo una estructura de piedra y madera noble, era un mausoleo de silencios costosos y elegancia contenida. Esa primera noche, mientras la tormenta golpeaba los ventanales de cristal doble, Alejandro me condujo hacia una de las suites de invitados. Caminar por esos pasillos era como recorrer una galería de arte privado.
Las paredes estaban adornadas con tapices flamencos y óleos que retrataban la logística de exportación que había levantado ese imperio ganadero. El aroma a cera de abejas, tabaco de pipa premium y flores de lavanda fresca inundaba el aire, creando una atmósfera de seguridad y blindaje personal que yo había olvidado que existía. Alejandro se detuvo frente a una puerta de roble macizo. Su presencia era imponente, una mezcla de autoridad fiduciaria y una tristeza que parecía pesarle más que su propio apellido. Me miró fijamente, y por un segundo vi en sus ojos el reflejo de una soledad que espejeaba la mía. No era el deseo impetuoso que había visto en Joaquín minutos antes en el barro. Era algo más profundo, una pregunta que no se atrevía a formular. «Mañana hablaremos de su destino, señora Valentina», dijo con una voz que era como el terciopelo rozando el metal. «Por ahora, considere esta casa su refugio. Aquí, el mundo exterior no tiene jurisdicción». Me entregó una llave de plata y se retiró con una inclinación de cabeza tan perfecta que delataba años de educación en las mejores escuelas del continente. Al entrar en la habitación, me encontré rodeada de una opulencia que no buscaba deslumbrar, sino abrazar. Las sábanas eran de algodón egipcio de 1000 hilos, y sobre la cómoda de caoba, una botella de cristal tallado contenía un vino de una zafra histórica, listo para calmar mis nervios. Me despojé de mis ropas empapadas y me sumergí en una tina de mármol de Carrara. El agua caliente empezó a disolver la costra de amargura que traía del camino, pero no podía borrar la imagen de los dos hermanos. Joaquín, el fuego, Alejandro, el hielo. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de lino crudo, iluminando las partículas de polvo que danzaban como oro molido. Salí al balcón bioclimático que ofrecía una vista sin igual de los valles. Abajo, en el picadero principal, Joaquín estaba domando a un semental negro de linaje premiado. Sus movimientos eran una coreografía de fuerza y dominio. No usaba la violencia, sino una seducción salvaje que el animal parecía aceptar con devoción. Al verme, detuvo al caballo y se quitó el sombrero, saludándome con una sonrisa que era un desafío directo a mi compostura. Bajé a los jardines de curaduría botánica, donde las orquídeas raras convivían con fuentes de piedra volcánica. Allí me encontré con la pequeña Aurora, la hija de Alejandro. Tenía los ojos de su padre, pero apagados por una ausencia que solo una madre puede llenar. Estaba sentada junto a un rosal, intentando arreglar una muñeca de porcelana rota. Me acerqué con cuidado, sintiendo que en esa niña residía el verdadero corazón de la hacienda, un activo emocional más valioso que cualquier fondo de inversión. «Se puede arreglar, pequeña», le dije, sentándome en el césped a pesar de mi vestido de seda. «Solo se necesita paciencia y el pegamento adecuado. A veces, las cosas rotas terminan siendo más fuertes que las nuevas». Ella me miró con una esperanza que me dolió en el pecho. En ese momento, sentí una sombra proyectarse sobre nosotras. Era Alejandro. Nos observaba desde la distancia, con las manos entrelazadas a la espalda, y por primera vez vi una grieta en su armadura de acero. El hombre que manejaba millones en activos fiduciarios y dirigía a cientos de peones no sabía cómo reparar el corazón de su propia hija. Esa tarde, durante un almuerzo servido con platería de diseño exclusivo en la terraza, la tensión se volvió casi física. Joaquín no dejaba de lanzarme comentarios audaces, celebrando mi belleza con la libertad de quien no teme al mañana. Alejandro, por el contrario, mantenía una etiqueta impecable, pero sus dedos apretaban la copa de cristal cada vez que su hermano me hacía reír. Eran dos fuerzas de la naturaleza reclamando un territorio que yo aún no estaba segura de querer entregar. «Valentina posee una sabiduría que no se aprende en los libros de administración, hermano», soltó Joaquín, probando un bocado de cordero criado en sus propias pasturas. «Ella entiende el lenguaje de la tierra. He visto cómo miraba a los caballos. Hay fuego en ella». «Lo que Valentina necesita es estabilidad y respeto, Joaquín», respondió Alejandro con un tono glacial.
Esta hacienda es un legado familiar, un patrimonio consolidado que requiere orden, no impulsos. Yo los observaba, consciente de que mi presencia estaba actuando como un catalizador para una rivalidad que llevaba años gestándose bajo la superficie de la cortesía. No eran solo dos hombres peleando por una mujer, eran dos visiones del mundo chocando en el comedor de una mansión que guardaba demasiados fantasmas. El juramento que su padre les había arrancado en su lecho de muerte, el de no entregar el corazón a ninguna forastera para no fragmentar el imperio, flotaba en el aire como una sentencia de muerte para cualquier esperanza de amor. Pero yo no era cualquier forastera, y ellos estaban a punto de descubrir que hay legados que no se firman en papel, sino que se graban en la piel. La convivencia en la hacienda. Los dos ríos se convirtió pronto en un juego de ajedrez, donde las piezas eran de cristal de Baccarat, y los movimientos se hacían sobre alfombras de seda persa. Pasaron los días, y mi papel en aquel imperio de carne y tierra comenzó a transformarse. Alejandro, siempre pragmático y enfocado en el patrimonio consolidado, descubrió que mi mente no solo albergaba recuerdos de viajes, sino una agudeza inusual para la logística de exportación. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tiñendo de un naranja encendido los viñedos de cepas históricas, me invitó a su despacho. Era un santuario de cuero, madera de caoba y el aroma embriagador de libros antiguos y seguridad fiduciaria. Sobre su escritorio de diseño minimalista, descansaban mapas de rutas comerciales y contratos de blindaje personal que protegían sus activos en el extranjero. Valentina, he revisado sus sugerencias sobre la cadena de frío para los cortes de exportación, dijo sin levantar la vista, aunque noté cómo su mandíbula se tensaba al sentir mi perfume de nicho inundar la estancia. Sus ideas podrían ahorrarle a la familia una fortuna en seguros. ¿Dónde aprendió una mujer como usted los entresijos de la alta finanzas? La necesidad es una maestra severa, Alejandro, respondí, acercándome al ventanal que daba a los jardines de curaduría botánica. Cuando pierdes un legado familiar, aprendes que el valor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de reconstruir con las manos vacías. Él se levantó. Por primera vez, rompió la distancia protocolaria. Sus ojos, antes fríos como el acero de una caja fuerte, brillaron con una vulnerabilidad que me estremeció. Estuvimos a punto de acortar el espacio que nos separaba, pero el estruendo de unas botas espoleadas contra el mármol del pasillo nos detuvo. Joaquín entró sin llamar, exudando esa energía de fuego y rebeldía que lo caracterizaba. Traía en la mano una rosa negra, una rareza botánica que solo crecía en los riscos más peligrosos de la propiedad. Para la mujer que ha convertido este mausoleo en un hogar, dijo Joaquín con una sonrisa ladeada, ignorando la mirada gélida de su hermano. He tenido que cabalgar hasta el límite de la frontera para encontrarla. Un pequeño trofeo para alguien que ya ha conquistado a los sementales más fieros de la cuadra. El contraste era violento. Alejandro me ofrecía el respeto de una mente brillante y la seguridad de un imperio. Joaquín me ofrecía el riesgo, la aventura y una devoción que no entendía de contratos ni de legados fiduciarios. Cenamos esa noche bajo la luz de candelabros de plata labrada. El servicio era impecable. Platos de porcelana fina con manjares que hablaban de una abundancia casi obscena. Pero el sabor de la comida se perdía ante la tensión que vibraba entre los tres. Padre siempre decía que una mujer hermosa es como una inversión de alto riesgo, soltó Joaquín, sirviendo un vino de una zafra histórica en copas de cristal de Bohemia. Si no la controlas, te lleva a la quiebra. Pero si te entregas a ella, el dividendo es la gloria. Padre decía muchas cosas antes de morir, Joaquín, interrumpió Alejandro. Su voz era un látigo de autoridad. Entre ellas, nos dejó un juramento que tú pareces olvidar convenientemente cada vez que miras a Valentina. Ninguna forastera pondrá un pie en el testamento de los Duarte. El patrimonio es indivisible. El silencio que siguió fue tan pesado como el oro de las minas. Yo bajé la vista hacia mi plato, sintiendo el peso de ese juramento como una losa de mármol sobre mis hombros.
Ellos no me veían solo como a una mujer, me veían como la amenaza más dulce a su legado. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que mi presencia allí no era para quitarles nada, sino para devolverles la humanidad que el dinero les había arrebatado. Después de la cena, me refugié en la biblioteca de la mansión. Buscaba un libro sobre botánica para ayudar a Aurora con su jardín, pero al mover un volumen forrado en piel de becerro, un panel oculto en la estantería cedió. Detrás de la madera noble, encontré un cofre pequeño, con el mismo escudo de los dos ríos que decoraba el portón. Al abrirlo, no encontré joyas ni dinero, sino una serie de cartas amarillentas atadas con un lazo de seda roja y un plano antiguo de la capilla de la hacienda que no coincidía con la estructura actual. Mi corazón latió con fuerza. Aquellos documentos hablaban de una deuda de honor, de un pacto fiduciario entre los Duarte y una familia que el tiempo parecía haber borrado. Al leer el primer nombre en la lista de beneficiarios, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies de seda. El destino no me había traído a los dos ríos por casualidad. Yo no era una forastera. Yo era la pieza perdida de un rompecabezas que empezó a armarse un siglo atrás, bajo el silencio de la vieja capilla que ahora guardaba un secreto capaz de quemar todo el imperio de los Duarte, o de salvarlo para siempre. El aire en la biblioteca se volvió denso, cargado con el aroma a papel antiguo y el peso de una verdad que amenazaba con desestabilizar el patrimonio consolidado de los Duarte. Sostuve las cartas contra mi pecho, sintiendo el latido errático de mi corazón bajo la seda de mi blusa. Aquellos papeles no eran simples documentos, eran el rastro de una justicia postergada. El nombre que encabezaba la lista de beneficiarios de aquel antiguo fideicomiso era el de mi abuelo, un hombre que murió creyendo que su legado familiar había sido robado por socios sin escrúpulos. La ironía era amarga. Yo había llegado aquí buscando huir de mi propia ruina, solo para descubrir que las bases de esta mansión, con su arquitectura de diseño y su seguridad fiduciaria, estaban cimentadas sobre una deuda de honor con mi propia sangre. Escuché pasos firmes sobre el parqué de madera noble. Rápidamente, oculté el cofre tras los volúmenes de botánica y traté de recuperar la compostura. Era Alejandro. Se reflejaba en el espejo de marco dorado de la entrada, con su silueta impecable y esa mirada que siempre parecía estar calculando el riesgo de cada emoción. Valentina, la noche es avanzada, y las luces de la biblioteca suelen atraer a los que no pueden conciliar el sueño, dijo, acercándose con una elegancia que me recordó a los grandes señores de las zafras históricas. ¿Busca algo que no haya encontrado en su suite? Buscaba respuestas, Alejandro. A veces los libros guardan más secretos que las personas. Respondí, intentando que mi voz no delatara el temblor de mis manos. Él se detuvo a centímetros de mí. Podía oler su fragancia de nicho, una mezcla de sándalo y cuero que envolvía mis sentidos como una armadura. Por un instante, el hombre de negocios, el estratega de la logística de exportación, desapareció. En su lugar, quedó un hombre que buscaba desesperadamente una conexión que el oro no podía comprar. Esta casa está llena de sombras, Valentina. Mi padre era un hombre de orden, pero el orden a menudo exige sacrificios que el corazón no entiende. Susurró, y su mano rozó brevemente la mía, un contacto eléctrico que desafiaba cualquier juramento fiduciario. A veces desearía que el apellido Duarte no fuera una carga tan pesada. Esa vulnerabilidad me desarmó. Quise contarle lo que había encontrado, decirle que yo no era la amenaza que su padre temía, sino la redención que su linaje necesitaba. Pero antes de que las palabras fluyeran, el sonido de una carcajada rompió el hechizo. Joaquín apareció en el umbral, con una botella de cristal tallado y 2 copas. Su energía de fuego y rebeldía siempre parecía diseñada para romper la paz de Alejandro. «Vaya, una reunión de negocios a medianoche», exclamó Joaquín, sirviendo el vino con una destreza que delataba sus noches de insomnio y pasión. «Hermano, pareces estar auditando el alma de nuestra invitada. Relájate. El patrimonio está a salvo. Por ahora».
La tensión entre los hermanos volvió a encenderse como un rastro de pólvora. Joaquín se acercó y me ofreció una copa, sus dedos rozando los míos de una manera que Alejandro no pasó por alto. Era una guerra silenciosa por el control, no solo de la hacienda, sino de mi voluntad. Joaquín representaba la libertad de gastar la fortuna en un momento de gloria. Alejandro, la disciplina de preservarla para un legado eterno. Mañana saldremos a revisar los límites de la propiedad norte, anunció Alejandro, recuperando su tono de autoridad. Valentina, me gustaría que nos acompañara. Quiero que vea la escala de lo que protegemos aquí. No solo son tierras, es una logística de exportación que alimenta a miles. Iré, asentí, sabiendo que el límite norte era precisamente donde se encontraba la vieja capilla mencionada en los planos ocultos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo artesonado de mi habitación, pensando en la pequeña Aurora y en cómo ese secreto bajo la capilla podría cambiar su futuro. Si yo reclamaba mi parte del activo fiduciario, el imperio de los Duarte podría fragmentarse. Pero si guardaba silencio, estaría traicionando la memoria de mis antepasados. Me levanté y caminé hacia el balcón. Abajo, las luces de seguridad y el blindaje personal de la hacienda patrullaban los perímetros. Todo parecía inexpugnable, pero yo sabía que la grieta ya estaba abierta. Y la grieta no estaba en los muros de piedra, sino en los corazones de dos hombres que, sin saberlo, estaban amando a la única mujer que tenía el poder de destruirlos o de elevar su linaje a una grandeza que el dinero jamás podría alcanzar. El amanecer en la hacienda se desplegó como un manto de seda dorada sobre los valles. Montar a caballo por las tierras de los Duarte no era simplemente un paseo, era un recorrido por un imperio de logística de exportación y poderío agrícola. Alejandro cabalgaba un ejemplar de paso fino, negro y sobrio, mientras que Joaquín prefería un alazán de temperamento indómito que reflejaba su propia rebeldía. Yo, vestida con unos pantalones de lino y botas de cuero a medida, me sentía una intrusa y, al mismo tiempo, la verdadera dueña de cada secreto que pisábamos. «Aquellos son los invernaderos de curaduría botánica», señaló Alejandro, apuntando hacia unas estructuras de diseño bioclimático que brillaban en la distancia. «Producimos especies que solo los mercados de lujo en Europa pueden pagar. El patrimonio consolidado de mi familia no se basa solo en la tierra, sino en la exclusividad. La exclusividad es una forma elegante de soledad, ¿no crees?», respondí, sintiendo la mirada de Joaquín fija en mi perfil. «Valentina tiene razón, hermano», intervino Joaquín, haciendo que su caballo se acercara peligrosamente al mío. «Construyes muros, blindajes personales y activos fiduciarios, pero te olvidas de que la tierra late. Y lo que late, a veces necesita quemarse para renacer». Llegamos al límite norte, donde el paisaje se volvía más agreste y el aire olía a incienso silvestre y piedra vieja. Allí, casi devorada por la vegetación de una selva que intentaba recuperar su sitio, se alzaba la vieja capilla. Sus muros de piedra volcánica estaban agrietados, pero mantenían una dignidad señorial que me hizo estremecer. Desmontamos en silencio. Alejandro frunció el ceño. Para él, ese lugar era un activo depreciado, una ruina que no figuraba en los balances de éxito de la hacienda. «Mi padre prohibió que se restaurara este lugar», dijo Alejandro, su voz resonando con una extraña frialdad. Decía que había sombras que era mejor dejar bajo llave. O quizás tenía miedo de lo que las sombras pudieran decir. Susurré, caminando hacia el pesado portón de madera podrida. Joaquín fue el primero en forzar la entrada. El interior de la capilla era un santuario de polvo y luz filtrada por vitrales rotos, que proyectaban colores de joyas sobre el suelo. El silencio era absoluto, roto solo por el rítmico goteo de una humedad antigua. Me dirigí directamente hacia el altar, guiada por el mapa mental que había memorizado en la biblioteca. Bajo una losa que llevaba tallado el escudo de los dos ríos, sentí que el corazón se me salía del pecho. «¿Qué buscas aquí, Valentina?». La pregunta de Alejandro fue como un latigazo.
Se había acercado tanto que podía sentir su respiración en mi nuca. Busco la verdad que el testamento de su padre omitió, dije, dándome la vuelta para enfrentarlos a ambos. Ustedes hablan de un legado familiar y de un patrimonio indivisible, pero este imperio tiene una deuda con la familia que proporcionó el capital inicial, la logística y la visión cuando los Duarte no eran más que ganaderos de frontera. Esa familia era la mía. El rostro de Alejandro palideció, volviéndose una máscara de mármol. Joaquín, en cambio, soltó una risa seca, cargada de una admiración oscura. El aire se volvió pesado, como si el blindaje personal que ambos habían construido durante años se estuviera desmoronando en ese instante. El juramento de no amar a una forastera no era para proteger el dinero, era para evitar que la sangre de los antiguos dueños regresara a reclamar lo que el orgullo les había arrebatado. En ese momento, un ruido afuera nos puso en alerta. Un grupo de hombres a caballo, terratenientes vecinos conocidos por su envidia y tácticas de sabotaje, rodeaba la capilla. La noticia de mi presencia y de mis constantes paseos por los límites del patrimonio había despertado a los lobos. Alejandro recuperó su instinto de estratega de inmediato, sacando un dispositivo de comunicación satelital. Joaquín, saca a Valentina por el túnel de la sacristía. Yo los detendré. Si creen que pueden vulnerar mi seguridad, no saben lo que es un Duarte defendiendo lo que ama. Me quedé paralizada. Lo que ama. ¿Se refería a la tierra o se refería a mí? Joaquín me tomó del brazo con una fuerza que era puro fuego. Por un lado, la protección gélida y heroica de Alejandro. Por el otro, la pasión arrebatadora de Joaquín que me arrastraba hacia lo desconocido. La guerra por el legado de los dos ríos acababa de cruzar el punto de no retorno. El túnel olía a tierra húmeda y a siglos de secretos sepultados, un contraste violento con la frescura de los campos que acabábamos de dejar atrás. Joaquín me guiaba en la oscuridad, su mano apretando la mía con una fuerza que era puro instinto de protección, un ancla de fuego en medio de la incertidumbre. Podía escuchar su respiración agitada y el tintineo de sus espuelas golpeando las piedras milenarias. Mi mente, sin embargo, se había quedado atrás, en la entrada de la capilla, con Alejandro. Lo vi plantado como un roble frente a los invasores, un hombre que entendía que el blindaje personal no solo se trata de cámaras y guardias, sino de la voluntad inquebrantable de un líder defendiendo su patrimonio consolidado. Salimos por una trampilla oculta tras los rosales de la mansión, justo en el corazón de los jardines de curaduría botánica. El sol de la tarde empezaba a caer, bañando la arquitectura de diseño de la casa con una luz color miel. Joaquín se detuvo y me miró. Sus ojos buscaban en los míos alguna grieta, algún signo de arrepentimiento. «Estás a salvo, Valentina», dijo, y su voz, usualmente cargada de ironía, ahora sonaba rota, vulnerable. «Pero has encendido un fuego que ni toda la logística de exportación de mi hermano podrá apagar. Ahora ellos saben quién eres. Y nosotros finalmente entendemos por qué el destino te trajo a los dos ríos». No supe qué responder. Me refugié en mi suite, necesitando el contacto de las sábanas de seda y el silencio de las paredes insonorizadas para procesar la magnitud de mi revelación. Me despojé de la ropa sucia de campo y me envolví en una bata de lino fino, dejando que una fragancia de nicho con notas de ámbar y oud calmara mis sentidos. Me miré al espejo y vi a una mujer que ya no era una errante. Era la heredera de una verdad que pesaba más que cualquier activo fiduciario. A los pocos días, la calma regresó superficialmente a la hacienda. Alejandro volvió ileso, habiendo resuelto el conflicto con la frialdad diplomática de quien maneja hilos de poder en las sombras, pero el ambiente entre nosotros había cambiado. Yo decidí ocupar mi tiempo y mi ansiedad en la curaduría botánica de los jardines principales, un proyecto que Alejandro me confió como una forma de mantenerme cerca, bajo su mirada constante. Trabajar la tierra con mis propias manos, podando especies raras y reorganizando los parterres de flores exóticas, se convirtió en mi terapia
Y en mi confesión silenciosa, Aurora, la pequeña de ojos tristes, se convirtió en mi sombra. Ella me ayudaba a plantar semillas de jazmín y a cuidar las orquídeas que crecían bajo los techos de cristal. En esos momentos, entre el aroma a tierra fértil y el calor del invernadero bioclimático, sentí que estaba restaurando no solo un jardín, sino el legado familiar de los Duarte, sanando las raíces que el orgullo de su padre había dejado secar. Una noche, organizamos una cena en el comedor formal para celebrar la firma de un nuevo contrato de exportación de zafras históricas. El ambiente era de un lujo silencioso, casi reverente. La mesa estaba vestida con manteles de lino bordados a mano y cristales raros que refractaban la luz de las velas como pequeños diamantes. El servicio, impecable, deslizaba platos de porcelana con manjares que hablaban de una opulencia consolidada. Alejandro presidía la mesa, vestido con un traje de corte italiano que subrayaba su autoridad fiduciaria. A su izquierda, Joaquín, con una camisa de seda oscura desabrochada en el cuello, representaba la pasión contenida que siempre amenazaba con desbordarse. Y en el centro, yo, luciendo el broche de zafiros que era mi único vínculo con el pasado, sintiendo cómo sus miradas se cruzaban sobre mí como espadas invisibles. Valentina ha hecho maravillas con el jardín de la entrada, Alejandro, dijo Joaquín, rompiendo el silencio con una nota de desafío, mientras probaba un vino de una zafra histórica. Incluso Aurora parece otra. Ha devuelto la vida a este lugar, aunque para ello haya tenido que desenterrar fantasmas en la capilla. Alejandro dejó su copa de cristal de Baccarat sobre la mesa con una lentitud calculada. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un segundo vi un destello de una devoción que me cortó la respiración. Valentina no ha desenterrado fantasmas, Joaquín. Ha traído justicia. Su voz era profunda, cargada de una madurez que me hacía sentir segura, y a la vez terriblemente expuesta. He ordenado a nuestros abogados que inicien una auditoría de los activos fiduciarios de hace 80 años. Si el patrimonio consolidado de los Duarte tiene una deuda con su linaje, se pagará. No permitiré que el honor de mi apellido se manche por el silencio de mi padre. Joaquín se tensó. El sacrificio de Alejandro no era solo económico. Era un reconocimiento público de que mi presencia en la hacienda no era la de una forastera, sino la de una igual. La tensión en la habitación se volvió casi física. Joaquín se levantó, su energía de fuego llenando el espacio. Siempre tan noble, Alejandro. Siempre tan correcto, soltó Joaquín, caminando hacia mi silla y posando una mano en mi hombro, un gesto que reclamaba posesión. Pero el dinero y el honor no son lo que ella busca. Ella busca pertenecer. Y la pertenencia no se firma en un bufete de abogados de la capital. Se gana aquí, en la piel, en las noches de tormenta donde el blindaje personal no sirve de nada. Me quedé atrapada entre ellos dos. El estratega que me ofrecía restitución y el rebelde que me ofrecía fuego. Fuera, en la oscuridad de la noche, el viento soplaba sobre los campos de lino, recordándome que la libertad que yo buscaba al principio de este viaje ya no tenía sentido. Ahora, mi libertad dependía de elegir a cuál de los dos hermanos Duarte entregaría el secreto final de mi corazón, mientras el legado de los dos ríos se preparaba para una transformación que ningún testamento podría haber previsto jamás. El ambiente en la mansión se volvió un campo de batalla de cortesía y lujo silencioso. Tras la declaración de Alejandro, el aire parecía cargado de una electricidad estática que hacía que el simple roce de mis dedos con los cristales raros de la mesa enviara un escalofrío por mi espalda. Me refugié en mis aposentos, rodeada de la arquitectura de diseño que ahora, más que una jaula de oro, empezaba a sentirse como el marco de mi propio destino. A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que los abogados decidieran quién era yo. Salí hacia las caballerizas, buscando el consuelo de los caballos de linaje premiado. Allí encontré a Joaquín. Estaba ensillando a su alazán, pero sus movimientos carecían de la arrogancia habitual. Había una urgencia en sus manos,
una desesperación que el cuero y el metal no podían ocultar. «¿Vienes a buscar aire, verdad, Valentina?», dijo sin mirarme, su voz vibrando con esa rebeldía que siempre me ponía en alerta. «Mi hermano cree que puede comprar tu perdón con activos fiduciarios y auditorías. Él ve el mundo como una hoja de cálculo, pero tú y yo, nosotros somos la sangre que corre fuera de los márgenes». Alejandro busca la justicia, Joaquín. No puedes culpar a un hombre por querer limpiar su legado familiar. Respondí, aunque mi corazón traicionero latía con fuerza ante la cercanía de su fuego. La justicia es fría, Valentina, como el mármol de esta casa. Yo te ofrezco la vida. Se acercó, atrapándome entre su cuerpo y el flanco del caballo. El aroma a cuero, a campo abierto y a su fragancia de nicho me envolvió. Vámonos de aquí. Dejemos la logística de exportación y el patrimonio consolidado a Alejandro. Tú y yo podemos desaparecer en las tierras del sur, donde nadie conoce el apellido Duarte. Por un momento, la tentación de la libertad absoluta me cegó. Imaginar una vida sin el peso de la capilla, sin el secreto bajo el altar. Pero entonces recordé la mirada de Aurora, la niña que apenas empezaba a florecer bajo mi cuidado, y la de Alejandro, que cargaba con la seguridad y blindaje personal de todos nosotros sobre sus hombros. No soy una cobarde, Joaquín. No huí de mi propia ruina para esconderme ahora que he encontrado la verdad, dije apartándome con dignidad. Regresé a la casa principal. Alejandro me esperaba en la galería, observando con binoculares de alta precisión los límites de la propiedad, donde sus activos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al verme llegar, dejó los lentes y me indicó una silla de mimbre y seda. «He recibido los primeros informes del fideicomiso, Valentina», dijo con una serenidad que me asustaba. «Tenías razón. Mi padre cometió una injusticia para asegurar la logística de este imperio. El 30% de las acciones de la exportadora y la propiedad de la zona norte, donde está la capilla, te pertenecen legalmente». Me quedé sin aliento. De un plumazo, Alejandro me estaba entregando una fortuna, un patrimonio consolidado que me convertía en una de las mujeres más poderosas de la región. Pero lo que vi en sus ojos no fue alivio, sino una entrega absoluta. Estaba cumpliendo con su honor, incluso si eso significaba fragmentar su poder. «No lo quiero todo, Alejandro. Solo quiero lo que es justo», susurré. «Lo que es justo es que tú seas parte de esto, de la forma que decidas». Tomó mi mano, y esta vez no hubo interrupción. Sus dedos, firmes y cálidos, acariciaron mi piel. «Pero hay algo que los documentos no dicen. El juramento de mi padre decía que el primer hermano que entregara su corazón a una forastera perdería su derecho a la gestión del legado». El silencio cayó sobre nosotros como un manto de terciopelo. Ahora entendía la verdadera guerra. No era por el dinero. Alejandro estaba dispuesto a renunciar a su posición de líder, a su control sobre los activos fiduciarios, solo por el derecho a amarme sin restricciones. Joaquín, en su rebeldía, buscaba huir del peso. Alejandro, en su nobleza, estaba dispuesto a ser aplastado por él con tal de tenerme cerca. La tensión alcanzó un punto de no retorno cuando, desde la entrada de la hacienda, un convoy de vehículos negros blindados apareció. No eran los vecinos envidiosos, eran los auditores y representantes del Consejo Legal. El secreto de la capilla ya no era un secreto familiar. Se había convertido en un asunto de Estado dentro del mundo de los grandes capitales. El destino de la hacienda. Los dos ríos y el de mis propios sentimientos estaban a punto de colisionar en una batalla legal y emocional que determinaría quién de nosotros saldría con el corazón intacto. La mansión de los Duarte se transformó, en cuestión de horas, en un centro de mando donde la elegancia del diseño convivía con la frialdad de los activos fiduciarios. Los hombres de traje oscuro y maletines de piel fina ocuparon el salón principal, desplegando documentos que pesaban más que los cristales de las lámparas. Yo observaba desde la galería superior, sintiendo el peso del broche de zafiros en mi pecho,
consciente de que mi nombre ahora figuraba en los registros de una logística de exportación que movía millones. Alejandro, en su papel de protector del legado familiar, se movía entre los auditores con una precisión matemática. Cada palabra suya era un movimiento de blindaje personal, asegurando que, aunque la verdad saliera a la luz, el patrimonio consolidado no se desmoronara. Sin embargo, su mirada me buscaba constantemente, como si yo fuera el único activo que realmente le preocupaba mantener en su balance personal. Los registros de la década de los 40 son claros. Escuché decir a uno de los abogados principales mientras bajaba las escaleras de mármol. Hubo una absorción irregular de capitales. Si la señora Valentina decide reclamar la totalidad con intereses, la hacienda Los Dos Ríos tendría que liquidar gran parte de su adega particular y sus activos en el extranjero para compensarla. El silencio que siguió fue sepulcral. Joaquín, apoyado contra una de las columnas de arquitectura de diseño, soltó una carcajada amarga. Su rebeldía ya no era un juego. Era el grito de quien ve cómo los muros de su mundo se agrietan por un juramento que su padre grabó en piedra. ¿Lo ven?, dijo Joaquín acercándose a la mesa con paso firme. Todo este imperio, toda esta seguridad fiduciaria que tanto defendemos, se construyó sobre un robo. Y ahora, la justicia tiene el rostro de la mujer que ambos queremos. ¡Qué ironía tan exquisita, Alejandro! No es un robo, es una deuda de honor que mi padre no supo saldar, respondió Alejandro, sin perder la compostura, aunque el brillo de sus ojos delataba su tormento interno. Y se saldará. Valentina, la decisión es tuya. Puedes tomar lo que te pertenece y marcharte, restaurando el prestigio de tu linaje. O puedes quedarte y ver cómo reconstruimos este legado sobre una base de verdad. Me acerqué a la mesa de nogal, sintiendo la presión de todas las miradas. No buscaba la destrucción de su patrimonio, pero tampoco podía ignorar las noches de miseria que mi propia familia sufrió, mientras los Duarte prosperaban en sus jardines de curaduría botánica. En ese momento, la pequeña Aurora entró en el salón, ajena a la logística de la ambición, sosteniendo una de las orquídeas que habíamos plantado juntas. Su inocencia era el único activo que no tenía precio en aquella habitación. «No quiero liquidar nada», dije con una voz firme que sorprendió incluso a los abogados. «No he venido a fragmentar un imperio, sino a reclamar mi lugar en él. Quiero que mi parte del patrimonio se convierta en un fondo de inversión para la comunidad, y que la vieja capilla sea restaurada como un santuario de paz, no como un escondite de secretos». Alejandro exhaló un suspiro que pareció liberar años de tensión acumulada. Joaquín, sin embargo, me miró con una mezcla de admiración y furia. Él no quería paz. Él quería la pasión del caos. Esa noche, el blindaje personal de la hacienda se sintió diferente. Ya no era una protección contra el exterior, sino un refugio para los que estábamos dentro. Alejandro me invitó a cenar en la terraza bioclimática, bajo un cielo estrellado que parecía una colección de diamantes sobre terciopelo negro. El servicio trajo un vino de una zafra histórica, el más valioso de su adega particular, para brindar por el nuevo acuerdo. «Has salvado a mi familia de sí misma, Valentina», susurró Alejandro, tomando mi mano sobre el mantel de lino. «Pero el juramento de mi padre sigue vigente. Si me entrego a ti, pierdo el control legal de Los Dos Ríos ante Joaquín. Él no está preparado para liderar, y tú lo sabes. Su fuego quemaría el legado en un solo invierno». «¿Entonces estamos condenados a amarnos entre documentos y sombras?», pregunté, sintiendo la calidez de su piel contra la mía. «No», dijo él, y una sonrisa de estratega, pero cargada de una ternura infinita, iluminó su rostro. «Existe una cláusula en los estatutos fiduciarios que mi padre nunca pensó que alguien encontraría. Si la forastera se convierte en socia mayoritaria antes de la entrega del corazón, deja de ser forastera para convertirse en parte del legado mismo». El juego había cambiado. Alejandro no solo estaba protegiendo el patrimonio consolidado, estaba diseñando la logística de nuestra propia felicidad.
Pero mientras brindábamos, una sombra se movía entre los viñedos. Joaquín no aceptaría una victoria administrativa tan fácilmente. Él sabía que, en la guerra del corazón, los contratos no tienen jurisdicción, y estaba dispuesto a jugar su última carta, una que involucraba un secreto que ni siquiera los abogados habían logrado desenterrar. El aire en la terraza se volvió denso, como si el vino de aquella zafra histórica hubiera cobrado un peso propio. Las palabras de Alejandro sobre las cláusulas ocultas y la estrategia legal para burlar el juramento de su padre me hacían sentir como una pieza en un tablero de alta ingeniería fiduciaria. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo proveniente de la adega particular, en los sótanos de la mansión, rompió la serenidad de la noche. Bajamos con rapidez, recorriendo los pasillos de arquitectura de diseño hasta llegar a la bóveda de piedra, donde se custodiaban los tesoros líquidos de los Duarte. Allí, entre estantes de roble francés y cristales raros, encontramos a Joaquín. No estaba solo. A su lado, con una expresión de triunfo que helaba la sangre, estaba el abogado principal de la competencia, un hombre conocido por desmantelar patrimonios consolidados con la frialdad de un cirujano. ¿Qué significa esto, Joaquín? La voz de Alejandro resonó con el eco del blindaje personal que siempre lo envolvía, pero esta vez había una nota de traición que no pudo ocultar. «Significa que me cansé de tus juegos de ajedrez, hermano», respondió Joaquín, sosteniendo un documento amarillento que no provenía de la biblioteca, sino de una caja de seguridad oculta tras los barriles. Tú buscas una logística de exportación que incluya a Valentina como una cifra más. Pero este documento es la prueba de que el juramento de padre no fue por dinero, ni por orgullo. Joaquín extendió el papel hacia mí. Mis dedos rozaron la seda de mi vestido mientras tomaba el documento. Era una confesión manuscrita, sellada con el anillo de los Duarte. Al leer las primeras líneas, sentí que la seguridad fiduciaria de mi mundo se desmoronaba. Mi abuela y el padre de Alejandro no solo fueron socios. Hubo un amor prohibido, un legado familiar que iba más allá de los activos fiduciarios. Yo no solo era la heredera de una deuda económica, era, por sangre, la prima legítima de los hombres que ahora se disputaban mi corazón. El silencio que siguió fue absoluto. El blindaje personal de Alejandro se quebró por primera vez. Se apoyó en una de las columnas de piedra, mirando a la nada. Joaquín, con su fuego y rebeldía, parecía haber ganado la batalla del caos, pero a un precio devastador. Si la sangre nos unía de esa forma, el amor que sentían por mí se convertía en un abismo moral insalvable. «Esto no puede ser cierto», susurró Alejandro. Su voz era un hilo de dolor que ni todo el prestigio de su nombre podía reparar. «Es la verdad que padre quiso enterrar bajo la capilla», dijo Joaquín, aunque su triunfo ahora sabía a cenizas. Por eso el juramento de no amar a una forastera. Porque él sabía que, tarde o temprano, la sangre llamaría a la sangre. Miré a ambos. En sus rostros vi el reflejo de una tragedia griega vestida de lujo silencioso. La mansión, con su curaduría botánica y sus activos fiduciarios, se sentía ahora como una prisión de seda. Sin embargo, mi mente de estratega empezó a notar algo extraño en la caligrafía del sello fiduciario del documento. Como mujer que conocía los entresijos de la alta sociedad y sus falsificaciones, algo en la tinta no cuadraba con las zafras históricas de la época. «Esperen», dije, elevando la voz con una autoridad que detuvo la desesperación de los hermanos. «Este documento es una obra maestra de la logística de la mentira». Miré al abogado de la competencia, que intentó retroceder hacia las sombras de la adega. Joaquín lo había traído para revelar la verdad, pero ese hombre era un experto en blindaje personal corporativo y sabotaje de legados. Al acercar el papel a la luz de un candelabro de plata, vi la marca de agua, un papel fabricado hace menos de 10 años. Alguien había sembrado esa mentira para destruir la unión de los Duarte y quedarse con el patrimonio consolidado ahora que estaba en transición.
La rabia de Joaquín se transformó en una vergüenza profunda, mientras que Alejandro se irguió de nuevo, recuperando su porte de líder. La trampa para dividir a los hermanos y apartarme de la hacienda había fallado por mi ojo clínico para los detalles de lujo. Alejandro se acercó al abogado intruso y, con una frialdad que helaba los activos, le indicó la salida. Mañana, su firma de abogados dejará de existir en este mercado, sentenció Alejandro. Cuando nos quedamos solos en la penumbra de la bodega, rodeados de vinos de zafras históricas, la tensión cambió de naturaleza. Joaquín se hundió en el silencio, dándose cuenta de que su impulsividad casi destruye lo que más amaba. Alejandro, por su parte, me miró con una devoción renovada. La mentira nos había unido más que cualquier verdad legal. Pero el juramento del padre seguía ahí, y el sacrificio que uno de los dos debía hacer por el bien del legado familiar estaba a punto de volverse una realidad ineludible. El amanecer sobre la hacienda. Los dos ríos trajo consigo un silencio expectante, ese tipo de calma que precede a las grandes transformaciones en los activos fiduciarios de una vida. Me vestí con un traje de lino color marfil, una pieza de diseño que comunicaba autoridad y serenidad. No era más la mujer que llegó bajo la lluvia. Era la hacendada que entendía que el prestigio no reside en el título, sino en la capacidad de decidir sobre el propio destino. Convoqué a los hermanos en la biblioteca, el corazón intelectual del patrimonio consolidado. Alejandro estaba allí, revisando unos balances de logística de exportación con la mirada perdida en los números. Joaquín permanecía junto al ventanal, observando los sementales de linaje premiado con una nostalgia prematura, como si ya estuviera despidiéndose del aroma de sus cuadras. He tomado una decisión sobre mi parte de la herencia y sobre el futuro de este legado. Comencé, mi voz resonando con la seguridad de quien posee un blindaje personal forjado en la adversidad. No aceptaré el traspaso de la zona norte como una dote de paz, Alejandro. Ni huiré contigo al sur para vivir de recuerdos, Joaquín. Ambos se tensaron. Alejandro dejó la pluma de plata sobre el escritorio de diseño. Joaquín se giró, su fuego interno luchando por no desbordarse. La vieja capilla será restaurada, pero no como un monumento al pasado. Continué, acercándome a la mesa donde reposaba el mapa de los activos fiduciarios. Se convertirá en la sede de una fundación de curaduría botánica y desarrollo rural. Mis acciones en la exportadora se usarán para financiar este proyecto. No seré una forastera que divide a los hermanos. Seré la socia que unifique el imperio bajo una nueva ética de transparencia. Eso no anula el juramento de mi padre, Valentina, dijo Alejandro con una tristeza noble. Si te entrego mi corazón, la cláusula de exclusión se activará. Perderé la gestión y Joaquín, por contrato, tendría que asumir un mando que él desprecia. El patrimonio colapsaría. A menos, intervine, deslizando un documento que yo misma había redactado con la ayuda del auditor más honesto de la ciudad, que transformemos la hacienda en una sociedad de capitales fiduciarios independientes. Si el patrimonio deja de ser una herencia directa de sangre para ser un activo gestionado por un consejo donde yo tengo el voto de calidad, el juramento de su padre se vuelve legalmente irrelevante. Él prohibió dar el corazón a una forastera para no perder el control. Pero si el control ya no depende del matrimonio, sino del mérito y la sociedad comercial, el amor queda libre de gravámenes. Joaquín soltó una carcajada, una mezcla de alivio y asombro ante la logística emocional y legal que acababa de desplegar. Alejandro, por su parte, se levantó y caminó hacia mí. Sus ojos analizaban cada palabra, no como un estratega de negocios, sino como un hombre que finalmente ve la puerta de su celda abrirse. «Has usado nuestra propia arquitectura de diseño legal para liberarnos», susurró Alejandro tomando mis manos. «Es una jugada de una audacia exquisita. Pero esto significa que el poder se comparte, Alejandro», añadió Joaquín, acercándose también. «Ya no eres el rey absoluto, y yo ya no soy el rebelde sin causa. Ahora somos socios de un legado que nos supera. Prefiero ser socio de mi felicidad que dueño de mi amargura».
respondió Alejandro, mirando a su hermano con una fraternidad que no veía desde que llegué a la mansión. Esa tarde, para celebrar el nuevo rumbo de la hacienda, bajamos a la adega particular. Alejandro seleccionó una botella de una zafra histórica, un vino que su padre guardaba para un momento de gloria suprema. Brindamos entre cristales raros y el eco de las barricas de roble. Pero mientras el vino calentaba nuestras gargantas, Joaquín me llevó aparte por un segundo, su mirada aún cargada de esa pasión indómita que no se deja encerrar en contratos. «Has ganado la batalla legal, Valentina», susurró, su aliento rozando mi oído. «Has salvado el patrimonio consolidado y la paz de mi hermano. Pero el fuego no se apaga con firmas, y hay noches en las que ni el mejor blindaje personal podrá ocultar lo que sentimos cuando nos miramos en el jardín». Me estremecí. Sabía que la logística del amor sería mucho más compleja que la de la exportación. El orden se había restaurado, pero la tensión entre la estabilidad de Alejandro y el incendio de Joaquín seguía viva, latente bajo la superficie de seda y linaje. La verdadera prueba no sería firmar los papeles, sino convivir en ese equilibrio precario, mientras la pequeña Aurora corría por los pasillos, siendo finalmente la heredera de un mundo donde el amor ya no era un riesgo financiero, sino la mayor de las zafras. La transición hacia el nuevo orden en la hacienda Los Dos Ríos comenzó con la meticulosa precisión de un reloj de alta gama. La arquitectura de diseño de la mansión parecía respirar con un alivio renovado, mientras los equipos de restauración llegaban para devolverle la gloria a la vieja capilla. Yo supervisaba cada detalle, desde la curaduría botánica que rodearía el santuario hasta la instalación de sistemas de seguridad y blindaje personal que protegerían no solo las tierras, sino nuestra nueva paz. Alejandro se movía con una ligereza que nunca le había visto. Se sentaba conmigo en la terraza bioclimática, no para discutir balances de activos fiduciarios, sino para planificar el futuro de Aurora. La niña florecía. Sus risas ahora resonaban en los pasillos de mármol, compitiendo con el canto de los pájaros en los jardines. Habíamos logrado lo imposible: transformar un patrimonio consolidado bajo el miedo en un legado familiar impulsado por la visión. Sin embargo, el equilibrio era delicado. Joaquín se había sumergido en el trabajo de campo con una intensidad febril. Pasaba los días entre los caballos de linaje premiado, supervisando la logística de exportación de los sementales, con una eficiencia que rivalizaba con la de Alejandro. Pero por las noches, cuando el sol se ocultaba y el aroma de la noche cargada de jazmines invadía la casa, su mirada seguía siendo un desafío constante. Él era el recordatorio de que, aunque las leyes cambien, el deseo es un activo que no se puede auditar. «Has creado un sistema perfecto, Valentina», me dijo Joaquín una noche, encontrándome en la adega particular mientras yo seleccionaba un vino para la cena. «Todo está en su sitio. El honor de los Duarte está limpio, la fortuna está blindada, y mi hermano camina como si hubiera recuperado el cielo. Pero tú y yo sabemos que falta algo en esta ecuación de lujo silencioso». «Lo que falta es tiempo, Joaquín», respondí, sintiendo el frío del cristal raro de la botella contra mis palmas. «Tiempo para que las heridas de este linaje cierren del todo. No puedes pretender que el fuego lo solucione todo en una noche. El tiempo es para los que tienen miedo de sentir». Se acercó, su fragancia de nicho mezclándose con el olor a roble y humedad de la bodega. «Alejandro te ofrece una catedral. Yo te ofrezco el incendio que te recordará que estás viva. ¿Realmente vas a conformarte con ser la administradora de un sueño? ¿O quieres ser la protagonista de una pasión?». Sus palabras vibraron en el aire, cuestionando la estabilidad que tanto me había costado construir. Pero antes de que el silencio se volviera peligroso, la voz de Alejandro resonó desde la entrada de la bóveda. «La pasión sin orden es solo ceniza, hermano», dijo Alejandro, descendiendo las escaleras con una elegancia imperturbable. «Y Valentina merece más que un incendio pasajero. Merece un hogar donde su nombre sea la ley y su felicidad el único dividendo que importe». Joaquín se tensó, pero esta vez no hubo una explosión de rabia.
Hubo un reconocimiento mutuo. Los dos hermanos estaban aprendiendo a convivir en el mismo tablero, amando a la misma mujer bajo reglas que ellos mismos estaban inventando. Alejandro se acercó a mí y puso una mano en mi cintura. Un gesto de posesión suave pero firme que Joaquín aceptó con un asentimiento cargado de melancolía. Esa cena fue diferente. No hubo tensiones sobre testamentos ni juramentos fiduciarios. Hablamos de la próxima zafra histórica, de la expansión de la logística de exportación hacia nuevos mercados, y de cómo la pequeña Aurora empezaba a mostrar un talento natural para la administración de la tierra. Éramos una familia en construcción, un activo emocional que estaba revalorizándose cada segundo. Pero la paz de los Duarte nunca era absoluta. Al final de la noche, un mensaje urgente llegó a la terminal de seguridad de Alejandro. Un grupo de inversores extranjeros, antiguos socios de su padre que no veían con buenos ojos la reestructuración del patrimonio consolidado, habían iniciado una maniobra hostil para bloquear nuestras cuentas en el exterior. El blindaje personal de la Hacienda estaba siendo atacado desde los centros financieros de Londres y Zúrich. La guerra ya no era en el barro de la capilla, sino en la nube digital de los activos fiduciarios globales. Alejandro me miró, y en sus ojos vi al estratega de élite que no se detendría ante nada. Parece que el mundo no está listo para una hacendada con tu poder, Valentina, dijo con una sonrisa gélida. Vamos a mostrarles que los ríos, cuando se unen, son capaces de derribar cualquier presa. Me sentí lista. El lujo, la seda y los cristales raros eran ahora mi armadura. Ya no era la mujer errante que buscaba refugio. Era la mujer que, junto a los dos hombres más poderosos que había conocido, defendería el legado de los dos ríos con la ferocidad de quien finalmente ha encontrado algo por lo que vale la pena luchar. El ataque financiero desde el exterior fue como una helada imprevista sobre una cosecha de zafras históricas, silencioso, gélido y potencialmente devastador. En el despacho principal de la mansión, el brillo de las pantallas de alta resolución contrastaba con la calidez de la arquitectura de diseño. Alejandro, con la precisión de un cirujano de activos fiduciarios, desglosaba la maniobra hostil de los antiguos socios de su padre. Intentaban congelar la logística de exportación, alegando que la reestructuración del patrimonio consolidado violaba cláusulas de blindaje personal firmadas décadas atrás. ¿Creen que porque somos una hacienda tradicional, no sabemos defendernos en el mercado de activos digitales?, dijo Alejandro, ajustándose los puños de su camisa de seda, con una calma que me recordó por qué era el líder indiscutible del clan. Pero han olvidado que la tierra es el activo más sólido del mundo. Yo me senté frente a él, asumiendo mi papel de socia y estratega. Joaquín entró poco después, dejando su fusta sobre una mesa de cuero y nogal. Su rostro estaba encendido por el ejercicio, pero sus ojos estaban fijos en nosotros. «He hablado con los capataces», anunció Joaquín, su voz cargada de esa rebeldía que ahora se canalizaba hacia la lealtad. «Si intentan bloquear los puertos, sacaremos el ganado y las flores por las rutas de montaña que solo nosotros conocemos. Ningún burócrata de Londres va a detener un cargamento de los Duarte». «Esa es la logística del pasado, Joaquín», intervine, deslizando un informe sobre la mesa. «Necesitamos la logística del futuro. Si bloquean nuestras cuentas principales, usaremos el fondo de la fundación que acabamos de crear en la capilla. Es un activo independiente, blindado contra maniobras corporativas externas, porque está registrado bajo leyes de patrimonio cultural y curaduría botánica». Alejandro me miró con una mezcla de orgullo y asombro. Había usado la misma estructura que creamos para la paz como un escudo de guerra financiera. La hacendada errante que llegó sin nada estaba ahora enseñando al estratega de élite cómo proteger su imperio. Pasamos la noche en vela, rodeados de mapas, contratos y el aroma de café recién molido servido en porcelana fina. El blindaje personal de la hacienda no solo consistía en cámaras de seguridad, sino en la unión inquebrantable de nuestras mentes. Hubo un momento, cerca del amanecer, en que Alejandro y Joaquín se miraron en silencio.
Ya no eran rivales disputándose un testamento. Eran dos hermanos defendiendo un legado que yo había unificado. Valentina tiene razón, admitió Alejandro, sirviendo un vino de una zafra histórica para sellar nuestro plan. Vamos a mover los activos fiduciarios hacia la fundación. Al amanecer, cuando abran los mercados en Europa, se encontrarán con que la Hacienda Los Dos Ríos ya no es una empresa vulnerable, sino una institución protegida por el derecho internacional de patrimonio. La tensión en la habitación se disolvió en una camaradería que me llenó el pecho de una satisfacción cálida. Pero el cansancio también trajo consigo la verdad de los sentimientos. Joaquín se acercó a mí mientras Alejandro hacía una llamada transatlántica. «Eres increíble, Valentina», susurró, y esta vez no hubo provocación, solo una admiración profunda. «Alejandro te ofrece la corona, pero tú te has construido tu propio trono. Sé que el futuro de esta casa está en tus manos, y eso me da la paz que nunca creí encontrar». Le sonreí, agradecida por su reconocimiento. Sin embargo, sabía que el éxito de nuestra maniobra financiera tendría un precio personal. Para que la fundación fuera legalmente inexpugnable, yo debía figurar como la administradora vitalicia, lo que me obligaba a una transparencia total sobre mi vida y mis afectos. El lujo silencioso de mi privacidad sería el sacrificio para salvar el patrimonio consolidado. Al salir el sol, la contraofensiva estaba lista. Los ataques de los inversores extranjeros rebotaron contra el blindaje legal de la fundación. Habíamos ganado. No solo habíamos salvado la logística de exportación, sino que habíamos consolidado nuestra posición como los dueños absolutos de nuestro destino. Aurora bajó corriendo las escaleras, vestida de algodón y lino, y nos abrazó a los tres en el gran salón. En ese momento, rodeada de arquitectura de diseño y el eco de una victoria monumental, supe que el juramento del padre de los Duarte no solo estaba roto, sino que había sido reemplazado por algo mucho más fuerte: la voluntad de una familia que decidió que el amor era la mejor inversión de su vida. La victoria financiera sobre los mercados internacionales trajo una calma inusual, una sensación de plenitud que se filtraba por las rendijas de la arquitectura de diseño de la mansión. Los enemigos externos se habían retirado, derrotados por la misma estructura de la fundación que nació de una herida. Pero la paz en la Hacienda Los Dos Ríos nunca era superficial. Debajo del lujo silencioso, los cimientos de nuestra historia personal seguían exigiendo una resolución final. Decidí que era el momento de enfrentarme al origen de todo. Regresé a la capilla, cuya restauración estaba casi terminada. Los andamios habían sido retirados, revelando la piedra volcánica pulida y los vitrales restaurados que ahora bañaban el altar con luces de zafiro y rubí. Allí, en la penumbra sagrada del santuario, me encontré con Alejandro. Estaba de pie frente a la losa donde encontré el primer secreto, sosteniendo una vieja llave de plata que nunca antes le había visto. Mi padre siempre decía que esta capilla era el ancla del patrimonio consolidado, dijo Alejandro sin mirarme, su voz resonando con una madurez teñida de melancolía. Pero ahora entiendo que no era un ancla, sino una cadena. Él vivió con miedo a que la verdad destruyera lo que había construido con tanta logística y blindaje personal. El miedo es un activo que siempre se deprecia, Alejandro, respondí, acercándome y sintiendo el aroma a incienso y madera fresca. Él intentó protegerte a ti y a Joaquín de un pasado que no podían cambiar. Pero al hacerlo, casi les quita el futuro. Alejandro me miró, y en la luz del atardecer, sus ojos reflejaban una devoción que iba más allá de cualquier activo fiduciario. Metió la llave en una pequeña cerradura oculta en el lateral del altar. Con un crujido suave, un compartimento se abrió. Dentro no había documentos, sino una caja de seda que contenía una joya de diseño exclusivo. Un collar de esmeraldas de una pureza que solo las minas más antiguas podrían ofrecer. Junto a la joya, una carta manuscrita por su padre, fechada apenas días antes de su muerte. «Él sabía que vendrías», susurró Alejandro, entregándome la carta. «En sus últimos momentos,
su orgullo se quebró. Escribió que si alguna vez la hija del linaje perdido regresaba, este collar debía ser entregado como símbolo de que la deuda de honor estaba pagada, y que el juramento contra la forastera quedaba anulado, porque tú nunca fuiste una extraña para esta tierra. Mis manos temblaron al sostener el papel. El hombre que yo creía mi verdugo legal había pasado sus últimas horas buscando la forma de redimirse. El juramento no era una prohibición por odio, sino un mecanismo de defensa que él mismo esperaba que yo, con mi inteligencia y mi voluntad, lograra desmantelar. El patrimonio consolidado de los Duarte ya no era una carga, era un regalo que finalmente podía aceptar sin culpa. Salimos al exterior, donde Joaquín nos esperaba junto a los jardines de curaduría botánica. El sol se ocultaba detrás de las colinas, bañando los campos de lino con una luz dorada. Joaquín, al ver el collar en mis manos y la paz en el rostro de su hermano, comprendió que el ciclo de amargura se había cerrado. No hubo celos esta vez, solo un respeto profundo por la mujer que había logrado sanar a una familia rota por el silencio. Parece que la hacendada errante finalmente ha encontrado su corona, dijo Joaquín con una sonrisa suave, su fuego interno ahora convertido en una brasa cálida y protectora. Alejandro, hermano, creo que es hora de que dejemos de ser los guardianes de las sombras y empecemos a ser los arquitectos de nuestra propia luz. Esa noche, celebramos una cena íntima en la adega particular. Abrimos la última botella de la zafra histórica más protegida de la hacienda. Entre cristales raros y risas que por fin se sentían genuinas, planeamos la gran reinauguración de la capilla como el centro de la fundación. Pero más allá de los negocios y la logística de exportación, lo que celebrábamos era nuestra libertad. Aurora se quedó dormida en mis brazos, envuelta en una manta de cachemir, mientras los dos hombres que amaba brindaban por un futuro donde el blindaje personal ya no era necesario. La hacienda Los Dos Ríos había dejado de ser un imperio de piedra para convertirse en un hogar de seda y alma. Sin embargo, antes de dormir, una última pregunta cruzó mi mente. Con la deuda pagada y el honor restaurado, ¿cómo sería la vida ahora que ya no teníamos que luchar contra fantasmas, sino vivir para nosotros mismos? La vida después de la tormenta financiera y emocional se asentó sobre nosotros con la suavidad de una fragancia de nicho que se despliega lentamente en el aire. La hacienda. Los Dos Ríos ya no era un campo de batalla, sino un modelo de excelencia en la logística de exportación y en el bienestar humano. Sin embargo, para mí, el verdadero reto comenzaba ahora: aprender a vivir en la paz que yo misma había diseñado, rodeada de un lujo que ya no era una distracción, sino el marco de mi nueva realidad como matriarca de este patrimonio consolidado. La reinauguración de la capilla fue el evento que selló nuestro nuevo destino. Invitamos a las familias más influyentes de la región, no para presumir nuestros activos fiduciarios, sino para mostrar que la verdadera seguridad y el blindaje personal nacen de la transparencia. Vestida con un diseño exclusivo de seda color perla, que hacía juego con el collar de esmeraldas, caminé por el sendero de los jardines de curaduría botánica. A mi derecha, Alejandro, con la sobriedad de un estadista. A mi izquierda, Joaquín, con la energía de un hombre que finalmente ha encontrado su propósito en la tierra. Nunca pensé ver este lugar lleno de luz, murmuró Alejandro mientras entrábamos en el santuario. Mi padre siempre lo mantuvo en penumbra. Ahora, gracias a ti, Valentina, las sombras han huido para siempre. La ceremonia fue breve, pero cargada de una densidad emocional que hizo llorar incluso a los terratenientes más curtidos. Al declarar la capilla como sede de la fundación, no solo estábamos devolviendo una deuda de honor, estábamos sembrando la semilla de un legado familiar que perduraría por generaciones. Tras el acto, nos dirigimos a la mansión para un banquete que quedaría grabado en la historia de la región. El servicio fue una coreografía perfecta: cristales raros brillando bajo los candelabros, zafras históricas fluyendo en las copas y una gastronomía que honraba los productos de nuestra propia tierra.
En medio de la celebración, me retiré un momento a la terraza bioclimática para respirar el aire fresco de la noche. Allí, mirando hacia los valles que ahora me pertenecían legal y emocionalmente, sentí una mano firme en mi hombro. Era Alejandro. Valentina, el Consejo Fiduciario ha aprobado hoy la fusión total de nuestras empresas, dijo. Su voz era un susurro de paz. Pero más allá de los negocios, hay algo que necesito decirte antes de que este día termine. El juramento de mi padre ha muerto, pero el mío apenas comienza. No como tu socio, ni como el guardián de tus tierras, sino como el hombre que quiere pasar cada amanecer viendo cómo el sol ilumina tu rostro. Antes de que pudiera responder, Joaquín apareció desde las sombras del balcón. Por un segundo temí que la rivalidad volviera a encenderse, pero su sonrisa era diferente. Había una aceptación noble en su mirada. No te preocupes, hermano, dijo Joaquín, acercándose a nosotros. He decidido que mi lugar está en el sur, dirigiendo la nueva división de caballos de linaje premiado. Necesito espacio para mi propio fuego, y sé que aquí, contigo y con Valentina, la hacienda está en las mejores manos. Pero no creas que me voy del todo. Vendré a cada zafra, a cada cosecha, para recordarte que la pasión también es parte de este contrato. Fue un momento de una madurez exquisita. Joaquín elegía su propio camino de libertad, dejando a Alejandro y a mí el espacio para construir el hogar que Aurora merecía. Nos abrazamos los tres, un triángulo de fuerza que había sobrevivido a la ambición, a la mentira y al orgullo. El blindaje personal que antes nos separaba ahora nos unía contra cualquier adversidad futura. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y el silencio regresó a la arquitectura de diseño de la casa, me quedé sola con Alejandro frente a la chimenea. El fuego chisporroteaba, iluminando los retratos de los antepasados que ahora parecían sonreír desde sus marcos dorados. Tomamos una última copa de cristal de Baccarat, brindando no por lo que teníamos, sino por lo que éramos. ¿Te arrepientes de haber vendido tu pasado para encontrar este presente?, me preguntó Alejandro, acariciando mi mano. Vender mi pasado fue el mejor negocio de mi vida, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro, porque me permitió comprar un futuro donde el lujo no es el dinero, sino la verdad, la hacienda. Los Dos Ríos era finalmente el paraíso que siempre debió ser. Habíamos transformado una logística de exportación en una logística del alma, y mientras Aurora dormía arriba, soñando con jardines que nunca se marchitan, supe que mi historia como la hacendada errante había terminado para dar paso a la historia de la mujer que, con seda y acero, había reconstruido un imperio sobre la base del amor más puro. Los meses que siguieron a la reinauguración fueron los más prósperos de los que se tenga registro en el patrimonio consolidado. La hacienda. Los Dos Ríos se convirtió en un faro de excelencia. La logística de exportación fluía con una eficiencia que asombraba a los mercados de lujo, y nuestra fundación en la capilla era citada como el modelo definitivo de blindaje personal y responsabilidad fiduciaria. Pero para mí, el verdadero prestigio no se medía en las cifras que Alejandro me mostraba cada mañana en su despacho de diseño, sino en el silencio reparador de mis noches. Una tarde de finales de verano, mientras supervisaba la cosecha de las cepas históricas, recibí una carta de Joaquín. Había pasado 6 meses en el sur, transformando la división de caballos de linaje premiado en un imperio propio. Su escritura, antes errática y cargada de rebeldía, ahora mostraba una serenidad ganada a pulso bajo el sol de la frontera. Valentina, hermana de alma y socia de vida, decía la carta, escrita sobre papel de hilo de alta gramaje. Aquí, entre los pastos infinitos, he comprendido que el fuego no siempre tiene que quemar para dar calor. He encontrado una yegua de una casta que te recordaría a tu propia tenacidad. Se la enviaré a Aurora para su cumpleaños. Dile a Alejandro que el honor de los Duarte está seguro en mis manos, porque finalmente entiendo que la libertad no es huir, sino elegir por qué vale la pena quedarse.
Sonreí mientras doblaba el papel y lo guardaba en el bolsillo de mi chaqueta de lino. Joaquín había encontrado su propio activo fiduciario, la paz consigo mismo. Al regresar a la mansión, el aroma de la cena ya flotaba en el aire. Una mezcla de especias raras y el aroma a madera de cedro de las chimeneas. Alejandro me esperaba en la entrada principal, apoyado en una de las columnas de arquitectura de diseño, observando el horizonte con esa mirada de estratega que ahora solo albergaba ternura para mí. Había organizado una pequeña recepción privada para celebrar que Aurora había sido aceptada en el programa de jóvenes talentos de curaduría botánica en Suiza. «Estamos criando a la futura dueña de este legado, Valentina», me dijo, tomándome de la mano para entrar al gran salón. Y esta vez, ella no tendrá que desenterrar secretos para saber quién es. Ella sabrá que su nombre es sinónimo de verdad. Cenamos bajo los cristales raros que tantas veces fueron testigos de nuestra tensión. Ahora, la mesa era un espacio de confidencias. El servicio nos trajo un vino de una zafra histórica que Alejandro había reservado para un momento de absoluta consolidación familiar. Mientras brindábamos, me di cuenta de que mi blindaje personal ya no era una armadura de acero, sino una capa de seda compartida. Sin embargo, Alejandro tenía una sorpresa final. Después del postre, me condujo a la biblioteca. Allí, sobre el escritorio donde antes solo había contratos y auditorías, descansaba un cofre de madera de ébano con incrustaciones de nácar. «Has restaurado mi linaje, has salvado mi fortuna y has sanado el corazón de mi hija», dijo Alejandro, su voz vibrando con una densidad emocional que me dejó sin aliento. «Pero quiero que este patrimonio consolidado tenga un nuevo comienzo legal. He disuelto el viejo fideicomiso de mi padre. A partir de mañana, la Hacienda Los Dos Ríos será una sociedad de responsabilidad compartida al 50% entre tú y yo. Ya no hay deudas de honor, Valentina. Solo hay un futuro que construiremos juntos». Me quedé sin palabras. Era el acto definitivo de entrega. Alejandro no solo me amaba. Me respetaba como su igual ante la ley y ante la vida. Al firmar aquellos documentos de arquitectura de diseño legal, sentí que el último hilo de la hacendada errante se cortaba para siempre. Ya no era la mujer que buscaba un refugio, era la mujer que había construido un templo. Esa noche, antes de ir a dormir, caminé una última vez hacia la capilla. Bajo la luz de la luna, el edificio de piedra volcánica parecía una joya engarzada en el valle. Entré en silencio y me detuve ante el altar. El collar de esmeraldas brillaba en mi cuello, un recordatorio de que la belleza puede nacer del dolor si se tiene la inteligencia de cultivarla. Oré, no por más riqueza o más poder, sino por la sabiduría de mantener este equilibrio sagrado. Al salir, vi a Alejandro esperándome en el jardín, envuelto en su abrigo de lana fina. Me extendió la mano, y al tomarla, supe que el círculo estaba completo. El legado de los Dos Ríos ya no era una historia de hermanos enfrentados, sino la crónica de un renacer que apenas comenzaba. El otoño llegó a la hacienda Los Dos Ríos tiñendo los valles de un ocre majestuoso, como si la propia tierra quisiera rendir homenaje al patrimonio consolidado que habíamos salvado. Era una época de balance, de cerrar las últimas compuertas de la logística del pasado para dejar fluir el caudal del futuro. Sin embargo, antes de la entrega total a la calma, el destino nos reservaba un último clímax, una prueba final para demostrar que nuestro blindaje personal era, efectivamente, inexpugnable. Fue una tarde de vientos fuertes cuando un carruaje de diseño clásico, escoltado por vehículos de seguridad y blindaje personal, cruzó el portón de los ríos entrelazados. No era una visita comercial. Era la matriarca de la familia rival más poderosa del sur, la mujer que durante décadas había intentado asfixiar los activos fiduciarios de los Duarte, aprovechando el silencio de mi abuelo. Venía a reclamar una última deuda, una supuesta cláusula de retracto que, según ella, invalidaba nuestra reciente fusión de capitales. Alejandro me miró en el gran salón. Sus ojos, antes cargados de una frialdad defensiva,
ahora buscaban en los míos la complicidad de quien se sabe invencible. «Es el último fantasma de mi padre, Valentina», susurró, ajustándose su reloj de pulsera de edición limitada. «Quieren usar la burocracia para robarnos lo que el honor ya ha restaurado. No permitiremos que la arquitectura de su ambición toque un solo ladrillo de nuestra casa, Alejandro», respondí, sintiendo el peso de las esmeraldas en mi cuello como un amuleto de guerra. La reunión tuvo lugar en la biblioteca, rodeados de zafras históricas y el aroma a sabiduría antigua. La mujer, envuelta en pieles y arrogancia, desplegó un documento que pretendía bloquear nuestra logística de exportación para la próxima temporada. Pero ella no contaba con mi presencia. Durante meses, yo había estudiado cada activo fiduciario, cada rincón de la curaduría botánica y cada coma de los testamentos antiguos. Con una elegancia gélida, me levanté y puse sobre la mesa de nogal el cofre de ébano que Alejandro me había entregado. No saqué joyas, sino el contradocumento que Joaquín había rescatado de las tierras del sur, una prueba de que la familia rival había malversado fondos del legado familiar de los Duarte hace 50 años. «Usted no viene a reclamar una deuda, señora», dije, mi voz resonando con una autoridad que hizo que los cristales raros de la habitación vibraran. «Usted viene a intentar cubrir el fraude que su linaje cometió contra el mío. Si no retira sus demandas antes de que el sol se oculte, esta auditoría no irá a los tribunales locales, sino a la Junta Internacional de Activos Fiduciarios. Su patrimonio consolidado se desmoronará en una tarde». El silencio que siguió fue el sonido de una derrota absoluta. Alejandro me observaba con una admiración que rozaba la devoción. Por primera vez en la historia de la hacienda, no fue la fuerza de los hombres ni el fuego de la rebeldía lo que salvó el imperio, sino la inteligencia estratégica de la mujer que ellos una vez llamaron forastera. La mujer se retiró sin decir palabra, y con ella se fue el último vestigio de la amargura que rodeaba a los dos ríos. Esa noche, Joaquín llegó de sorpresa desde el sur. Había cabalgado sin descanso al enterarse del intento de sabotaje. Nos encontramos en la adega particular, bajo la luz de las velas que iluminaban las botellas de zafras históricas como si fueran trofeos de guerra. «He oído que la hacendada ha puesto de rodillas a los lobos del sur», dijo Joaquín, abrazándome con una fraternidad pura, libre de cualquier tensión antigua. «Alejandro, hermano, creo que ya es hora. El imperio está blindado, el honor está limpio y el corazón por fin tiene permiso para descansar». Alejandro asintió, tomando una copa de cristal de Baccarat y alzándola hacia nosotros. «Mañana», anunció Alejandro, «no habrá más negocios, no habrá más logística. Mañana, la hacienda Los Dos Ríos será testigo de la unión que mi padre temía, pero que el cielo siempre esperó. Vamos a celebrar no lo que poseemos, sino a quienes pertenecemos». Subí a mi habitación sintiendo que el aire de la montaña por fin era ligero. Me detuve frente a la habitación de Aurora y la vi dormir, rodeada de sus dibujos de la capilla y sus muestras de botánica. Ella era el activo más real, el legado familiar que florecería en un mundo sin secretos. Al mirar por el ventanal hacia los campos de lino iluminados por la luna, supe que el clímax de mi lucha había terminado. El miedo se había transformado en fe, y la errante finalmente había echado raíces tan profundas que ni la más fuerte de las tormentas podría arrancarlas. Estaba lista para el desfile final, para la entrega absoluta al hombre que me devolvió el nombre y a la tierra que me devolvió el alma. El día de mi boda amaneció con una claridad que parecía tallada en diamante. La hacienda Los Dos Ríos no era solo un patrimonio consolidado, era un altar a la vida que habíamos rescatado de las cenizas. Me vestí con un traje de seda salvaje y encaje artesanal, una pieza de diseño que fluía como el agua de los manantiales de la zona norte. Mientras me miraba al espejo, no veía a la mujer que llegó con el alma rota bajo la lluvia, sino a la hacendada que, con sabiduría y acero, había unificado un imperio. La ceremonia en la vieja capilla fue un susurro de eternidad. El aroma de las flores de nuestra curaduría botánica llenaba el aire,
mezclándose con el olor a piedra antigua y cera bendita. Alejandro me esperaba en el altar, su blindaje personal finalmente disuelto en una mirada de amor puro. A su lado, Joaquín, impecable en su traje de gala, oficiaba como el guardián de nuestra felicidad, habiendo encontrado su propio destino en las tierras del sur. Cuando unimos nuestras manos frente a la pequeña Aurora, sentí que los activos fiduciarios del cielo se ponían a nuestro favor. Ya no había deudas, ni secretos, ni juramentos que nos encadenaran al pasado. La celebración posterior fue un banquete de luz en los jardines bioclimáticos. Brindamos con las zafras históricas más exclusivas, rodeados de amigos y aliados que ahora veían en nosotros el ejemplo de un legado familiar renovado. Bailamos bajo las estrellas, sintiendo que cada rincón de la arquitectura de diseño de nuestra casa celebraba nuestra victoria. Joaquín se acercó al final de la noche, dándome un beso en la mano con la nobleza de un hermano. Gracias, Valentina, por enseñarnos que el amor es el único dividendo que realmente importa, susurró, antes de perderse en la noche hacia sus propios horizontes. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas desde mi escritorio de caoba, observando cómo el sol se pone tras los viñedos, sé que mi historia ha alcanzado su puerto definitivo. Alejandro entra en la habitación, deja un beso en mi frente y me entrega una copa de cristal raro con el vino de nuestra propia cosecha, la hacienda. Los Dos Ríos es hoy el símbolo de una paz inexpugnable, un refugio de lujo silencioso donde la verdad es nuestra mayor riqueza. He dejado de ser la mujer que buscaba un lugar en el mundo para ser el mundo de aquellos que amo. Mi confesión termina aquí, en el abrazo de este hombre, en la risa de mi hija y en la tierra que, por fin, me reconoce como su única y verdadera dueña. Espero que esta historia haya tocado tu corazón, tanto como el mío al narrarla. Si este relato de redención y amor te ha conmovido, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción, dale un me gusta a este video y comparte con nosotros en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Tu apoyo es la semilla que hace crecer este canal. Hasta nuestra próxima historia, que tu vida sea siempre una zafra de bendiciones.